Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Les voy a pedir que dejen, a menos que el celular sea tu Biblia, pero no deja cualquier comunicación con otra persona. O sea, pon atención, separa este tiempo para Dios, no lo separes para mí, sepáralo para Dios y vamos a buscar no distraernos. El título de esta prédica, de este mensaje, es la naturaleza, utilidad y finalidad de la Escritura. O sea, la Escritura, mis amados, tiene una naturaleza, esa viene de Dios. La utilidad es para tu vida y la finalidad de la Escritura es que todo esto te transforme tus pensamientos y te lleve a los pies de Cristo y no permita que pues tú resbales, ¿verdad? Y no seas guiado a través de la palabra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es este objetivo de esta naturaleza y utilidad y finalidad de la Escritura? Es que tú y yo nos tomemos de la Escritura, pero con todo toda nuestra fuerza, y prácticamente tú y yo podemos ser hombres y mujeres enteramente preparados para vivir de forma correcta, enteramente preparados para toda buena obra, enteramente preparados para que lo que tú hagas y lo que yo haga sea algo que facilita a que la gente escuche el Evangelio. De eso se trata, y para eso es la Biblia, y por eso es importante nuestros devocionales, por eso es importante que estemos, como decía estemos en la célula que ha sido de mucha bendición, que estemos ahí y oramos por muchas cosas y por todas las necesidades, aprendemos de la palabra, repasamos lo aprendido, que estemos en el discipulado, porque de alguna manera todo esto va sazonando nuestro corazón y nos va ayudando a ser hombres y mujeres correctos delante de los ojos de Dios, no perfectos, correctos. Podemos equivocarnos, pero al equivocarnos también podemos reflexionar. Y el versículo que tenemos que revisar está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17, donde dice la Biblia, dice, toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Primeramente para enseñar, luego para redarguir, luego para corregir, luego para instruir a los hombres y a las mujeres de Dios, para que estén enteramente preparados para toda buena obra. Y bueno, a lo largo del capítulo 1 y del capítulo 2 hemos recibido diferentes exhortaciones o instrucciones de parte de Dios. La primera instrucción es que nosotros avivemos el fuego que hay en nosotros. ¿Por qué lo vamos a avivar? Porque también 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía o de miedo, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros evaluamos esta porción de la Escritura maravillosa, donde no tenemos por qué tener temor, aunque las cosas sean difíciles y sean feas, porque sí lo son, dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de temor, y el hecho de que no tengamos un espíritu de temor y que tengamos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, eso permite que tú y yo avivemos el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Todos nosotros, sin excepción, tenemos dones y tenemos talentos. Y aquí la exhortación es que nosotros avivemos ese don, el fuego del don, que nos avispemos, que nos pongamos a trabajar. La segunda exhortación es que nosotros retengamos la forma de las sanas palabras. Es decir, la manera en la que esto esté escrito, como esté escrito, tal cual, reténlo en tu mente, reténlo en tu corazón y reténlo en tus actos. Y si fallaste, arrepiéntete y vuelve adelante, vuelve al camino, vuelve a hacer lo mismo. Esto viene en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. La tercera exhortación es que nosotros, tú y yo, nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, ¿qué significa esforzarnos en la gracia? Bueno, que ciertamente las cosas no están fáciles, va a haber aflicciones, va a haber problemas, va a haber diferencias,
va a haber tribulaciones, va a haber muchas cosas que te van a incomodar, muchas cosas en las que quizás no estás de acuerdo, muchas cosas en las que tu naturaleza se opone. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nos esforcemos en la gracia, o sea, no en tus fuerzas, sino en la gracia, es decir, en el favor cotidiano de Dios. Todos nosotros somos testigos de ese favor de Dios cotidiano en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos esta semana y la semana pasada y la antepasada algún testimonio de que la gracia de Dios fue derramada en nuestras vidas y salimos de ese atolladero, y salimos de ese problema, y salimos de esa aflicción, y vimos su gloria, y vimos su poder, y vimos su manifestación, y vimos ese favor de parte de Dios, para que tú y yo justamente podamos haber salido adelante y sigamos caminando de su mano. Vimos su cuidado. Bueno, por todas esas cosas, el Señor te dice que te esfuerces en la gracia, que es en Cristo Jesús. No hay otra gracia, solamente la que viene de Cristo Jesús. Ciertamente puedes ser favorecido por alguien, pero sin duda, muchas veces en ese alguien Dios intervino para que tú fueras favorecido. Entonces, esta exhortación es que nosotros nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y la última instrucción o la última nota que el Señor nos da a través de su palabra es que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es decir, procurar usar la palabra de verdad. Ciertamente, reitero, podemos equivocarnos muchas veces, porque somos hombres, pero precisamente en la multitud de consejeros hay sabiduría. En tu devocional Dios te puede hablar. En una predicación, cuando lo escuchaste el domingo y le vuelves a escuchar, Dios puede reiterar algo y sembrarlo en tu corazón, puede ayudarte a que cambies de dirección. Entonces por eso dice que procuremos con diligencia, no dice con perfección, es con diligencia. O sea, estás insistiendo, estás constantemente en eso, presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarte. Precisamente cometiste un error, bueno, lo rectificas delante de los ojos de Dios porque no tienes de qué avergonzarte y te presentas delante de Él como ese obrero y usas la palabra de verdad, es decir, pones y sazonas tu corazón, sazonas tu persona precisamente para que esto sea una realidad en tu vida. Ahora, todo esto, ¿por qué estas instrucciones? Porque el apóstol Pablo estaba encomendando a hombres fieles, como dice la palabra, y Timoteo era un hombre fiel, adiestrado, listo para enseñar, que tenía el don de la enseñanza. Lo estaba enfocando, lo estaba nombrando pastor de la iglesia de Éfeso. Pero en la iglesia de Éfeso había mucho desorden, había muchos razonamientos inapropiados delante de los ojos de Dios, delante de su palabra. Había muchas cosas que estaban completamente fuera de todo contexto bíblico. Había falsas enseñanzas, falsos maestros, una falsa doctrina. Y justamente en el capítulo 3, Dios usando al apóstol Pablo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, usando al apóstol Pablo, escribe las características de estos falsos apóstoles para que tú y yo podamos identificarlos, pero no solamente como nosotros como identificadores, sino esto va más allá de eso, para que tú y yo identifiquemos cualquier rasgo de carácter maligno, como los que vamos a mencionar, que están en los falsos maestros, que nosotros también los podemos portar y no darnos cuenta. O podemos darnos cuenta y no queremos ser reflexivos y no queremos ser transformados y no queremos que el Señor nos cambie y decimos, no, pues yo así soy y así me quedo y persistimos en nuestra necedad, ¿verdad? Entonces, aquí estos rasgos nos van a ayudar a identificar, pero también identificarnos, muy importante, identificarnos en nuestro corazón. El Señor dice la Escritura que palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales no olvides, y yo lo digo para mí, yo soy el primero. Y espero que tú también lo digas. Y si te reconoces pecador y tú eres el primero, eso, tu naturaleza siempre va a ser pecaminosa, pero el Espíritu Santo siempre va a ser santo y siempre va a buscar proveerte y siempre va a buscar sustentarte y siempre va a buscar alentarte y siempre va a buscar regresarte a ese camino, ¿verdad? Entonces, si vemos el versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice la Biblia, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto de que también debes saber esto es un énfasis, es algo que Dios mismo está enfatizando en tu corazón y en el mío. Él quiere que te quede muy claro, que lo sepas, que no seas víctima de alguna de estas características en tu corazón, pero que también al mismo tiempo, si Dios en su gracia y su misericordia te ha librado de estas características, puedas tú identificarlas en ti mismo para hacerlas a un lado de tu persona y que ninguna de estas características generen mancha en tu vida y en tu corazón. Entonces, acuérdate que en Hebreos 1:2 dice que en los postreros días nos va a hablar por el Hijo. Y el Señor Jesucristo siempre va a estar al pendiente, siempre va a estar mostrando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice que te va a recordar las palabras de Él, todas las palabras que fueron dichas por Él. Y te advierte también que en estos postreros tiempos, en estos postreros días, las cosas conforme se acerca la venida del Señor, de la misma manera, estas cosas se empeoran, estas cosas se complican, estas cosas te destruyen, estas cosas se van a agudizar, van a ser muy evidentes y van a venir, como dice la Biblia, tiempos peligrosos. ¿Cuáles son estos tiempos peligrosos? Me llama la atención que del griego esta palabra peligroso se refiere a los endemoniados. Y también en Tito, en Pedro y en Timoteo se refiere a estos tiempos peligrosos y se refiere a esta doctrina, escúchame bien, o razonamientos de demonios, es decir, que no vienen del centro del corazón de Dios, que son cosas torcidas, contrarias a la Biblia, contrarias a la Escritura. Y dice que estas falsas enseñanzas van a multiplicar la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y yo te invito, mi amado y mi amada, allá también, a través de la red social, que me acompañes a Mateo, capítulo 24, versículos del 11 al 12. Y fíjate lo que dice la Biblia. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La Biblia es muy clara, dice que falsos profetas, acuérdate que la Biblia es palabra profética, pero que viene de Dios, la más segura que tenemos, ¿verdad? Pero ellos van a ser como, van a hablar puntos de vista personales, muy suyos, y son falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ve, mi amado, cómo el amor de muchos se ha enfriado. O sea, ahorita estamos viviendo tiempos tan complicados que nos estamos acostumbrando, platicábamos en esta semana con mi esposa y con algunos miembros de la iglesia, nos estamos acostumbrando a la muerte. O sea, ya hay que se murió el pastor fulano de tal, el hermano de tal iglesia, el cuñado del cuñado, el tío, el abuelo, o sea, nos estamos acostumbrando a la muerte. Nos estamos acostumbrando lamentablemente a estar aislados. Pero no solamente en la iglesia, como ahorita estamos aislados, cada quien está confinado en su casa. Nos estamos acostumbrando a ese aislamiento de las personas. Pero lo peor es que también en el núcleo familiar podemos aislarnos y tenemos que cuidar que eso no suceda. En tu familia no debe suceder, y las familias unidas
va a ser más fácil que estén dispuestas cuando se termine el confinamiento a volverse a unir. Como dice la Biblia, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso a eso me refiero también cuando les recomiendo a los de las redes sociales que no se conecten a las 4, a las 5 o a las 6 de la tarde, o el día de mañana o el martes, porque no tuvieron tiempo. Si no tuviste tiempo es porque no lo programaste, porque seguramente programaste otra cosa. Y la Biblia nos exhorta a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, primero el reino de Dios y su justicia, las prioridades, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos acostumbrados al trato virtual. Ahorita ya es común, las primeras veces, por lo menos a mí, no sé a Ricky, pero yo creo que sí, igual a V y a Isra y a los que pasamos aquí al frente y en cualquier iglesia, hablar con un celular era difícil. Yo los tenía aquí con unas lámparas y se me hacía muy complicado, no me concentraba perfectamente bien en lo que estaba haciendo. Pero hoy en día puedo decirles que ya me estoy acostumbrando. Yo nunca había abierto una computadora para hablar con alguien en mi vida, nunca en mi vida. Bueno, desde el confinamiento yo lo he empezado a hacer. Y ya mi esposa me conecta, abre la pantalla y ya le mueve ahí los botones que tiene que moverle. Yo ya aprendí a los que yo tengo que moverle y ya me acostumbré. Nos estamos acostumbrando a no saludar de mano, a no abrazarnos, a no saludar de beso. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Simplemente estoy viendo cómo sutilmente el enemigo está fraguando sus maquinaciones, porque dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones, y está fraguando todo esto y está permeando a las familias, y está permeando a la iglesia, y está permeando a los siervos, y está permeando a toda la gente. Y prácticamente estamos acostumbrándonos a no mostrar afecto, a saludarnos de lejos, a saludarnos con un codo, ya ni siquiera de mano, no el abrazo. Y bueno, esto lamentablemente espero que se concluya en breve, porque no es exactamente el plan de Dios, pero es parte de lo que está sucediendo y por lo cual el amor de muchos se está enfriando. Dice el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate, aquí viene una lista: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Toda esta lista, dos cosas, es para que identifiques y para que si tienes algún rasgo de esta lista, le pidas a Dios humillado y con mansedumbre que te lo quite. Dice que habrá hombres, es decir, está hablando del carácter moral y de la condición espiritual de algunas personas, aún y cuando estén en la iglesia. Porque aquí va a mencionar a un par de personajes que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, pero finalmente, y también nos menciona en el capítulo anterior a Himeneo y a Fileo, y nos damos cuenta que eran hombres y personas que estaban enfocadas y expuestas a la Escritura. O sea, corremos peligro, mis amados, corremos peligro como iglesia, y esta es una advertencia de parte de Dios. Dios nos advierte como todo de manera puntual, para que nosotros sepamos y no nos sorprendamos de que va a haber en nuestro perímetro gente cercana a nosotros, gente inclusive de la familia, gente inclusive de la familia de la fe. Una cosa es la familia carnal y otra cosa es la familia de la fe, pero esto puede pasar. Y tenemos que estar atentos y tenemos que identificar esto, y principalmente identificarlo en nuestro corazón. Y cuidemos nuestro corazón de cualquiera de estas características. Dice amadores de sí mismos. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Siempre piensan primero en ellos antes que en los demás. O sea, primero yo, después yo y hasta el último yo. No piensan en los demás, piensan en sí mismos. Están viendo y revisando a ver quién les sirve.
¿Qué persona me puede ser útil? ¿Qué persona me conviene? ¿A qué persona le puedo sacar provecho? ¿O qué beneficio tengo juntándome en tal grupo o teniendo relación con tal persona o con mi jefe, aunque yo participe de cosas infructuosas, o con mis amigos o con mis amigas o con las redes sociales? Y todo este tipo, dice que estas personas, los que se aman a sí mismos, son egoístas y piensan primeramente en sí y luego también en sí y luego al final también en sí. Dice la Biblia que son avaros, es decir, amantes del dinero. Quieren poseer riquezas, pero solamente muchas veces por el placer de atesorarlas. O sea, tienen lo suficiente, pero quieren atesorarlas y aparte, de preferencia, no compartir. O sea, son personas que no tienen la disposición en su corazón de compartir. Dice la Biblia, son vanagloriosos, es decir, viviendo solamente en cosas vanas, no viven según la palabra de Dios, no se doblegan o se humillan ante la Escritura. O sea, cuando tú ves a una persona que tú le dices la palabra de Dios y se doblega, esa persona, de alguna forma, aunque se haya puesto como araña patona, y haya sacado las pinzas y todo, finalmente se doblega ante la palabra de Dios. Entonces esa persona tiene, como sea, un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón manso, porque se requiere humildad, se requiere mansedumbre para doblegarse ante la palabra de Dios cuando nosotros estamos obstinados en alguna situación o en algún punto de vista o en algún razonamiento. Y esto a veces es vano. Estas personas también que son vanagloriosas pueden presumir o pueden mostrar cierto orgullo, ser orgullosas, ¿verdad? No, a mí no me digas nada, no, yo así me quedo, pueden ser soberbias, es otra parte de la lista. Una persona soberbia es que tiene cierto grado de superioridad, o eso es lo que percibe. Por eso es una persona que se la pasa diciéndole sus defectos a la demás gente. O sea, no me refiero a corrección, sino a una crítica, a una censura, no a una cuestión mansa y humilde, oye, mira esto otro, sino simple y sencillamente como si fueran, esa persona se presta para, como dardos de fuego del maligno, para atacar a otros, porque no está con un corazón así de verdadero de decir, híjole, tengo compasión de esta persona y le voy a hablar al corazón, porque amo a esta persona, o porque quiero que sea transformada, o porque quiero que cambie. Simple y sencillamente, a través de esa soberbia se siente superior y empiezan a denotar todas las deficiencias y las faltas de sus hermanos, de sus parientes, o de los miembros de la iglesia, o del pastor, o de los servidores, o del servidor de célula, o la gente de la alabanza, o que si canta, o que si no canta, o que si, etcétera. Nada más así. Manifiestan siempre, pues les interesa la posición social y económica. El conocimiento que adquieren de la Biblia se vuelve letra, y la Biblia dice que la letra es muerta, y que el amor edifica. O sea, no reciben esa palabra para que el Espíritu Santo les ayude a que edifique tu vida y edifique nuestra vida, sino simplemente la reciben así como un conocimiento, y ese conocimiento, pues como está lleno de soberbia, como Satanás conocía a Dios cuando era lucero. Él conocía, sabía sus atributos, sabía su grandeza, sabía que Él era el creador, pero llegó el momento que en su corazón se halló la soberbia, y en ese momento se halló la maldad. Quiso ser igual a Dios. Estas personas son blasfemos, también es otro de los rasgos. Es decir, no respetan a Dios, no respetan la palabra, no tienen deseos de congregarse. Se congregan muchas veces nada más para ser vistos de los hombres, para que el pastor, que yo pues para nada, los vea o no los vea. Aparecen así, prenden su cámara, pero se van y se ponen a hacer otras cosas, no ponen atención, o sea, nada más prenden su cámara como si estuviesen pasando lista.
Pero acuérdate que dice la Biblia que nada hay oculto, sino todo va a ser manifiesto. Antes bien, todas las cosas, dice la Biblia, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, mis amados, ¿cuál es la exhortación? Pues esto es si tú ya conoces a Dios y tienes una actitud así, es como una blasfemia, porque tienes la oportunidad de relacionarte con Dios, tienes la oportunidad de conectarte, tienes la oportunidad de discipularte, tienes la oportunidad que Dios te da de repasar lo aprendido en tu célula, de orar por las necesidades de otros, de vivir un tiempo hermoso, de ver a tus hermanos, aunque sea a través del chat. Tienes todas estas oportunidades, pero no le das valor porque eres blasfemo, no respetas a Dios. Y puedes expresarte en contra inclusive de esas propuestas de parte de Dios. Ay, no, qué aburrido. Ay, es que fulano no cómo predica. Ay, es que no me gusta que lo que dice. Y así, miles de pretextos. Estás blasfemando. Porque esto es en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de su instrucción. El llamado que tenemos nosotros como iglesia es de hacer discípulos. Esa es la única manera de que tú, primeramente, seas un discípulo y luego que puedas discipular a otros. Y sí, lo vil y lo menospreciado, somos todos nosotros. Somos lo vil y lo menospreciado. No quiere decir que ya por eso somos superiores a los demás, seguimos siendo los viles y los menospreciados para deshacer lo que es. Dice, blasfemos, desobedientes a los padres, no honran a sus padres, no los respetan. Y en ocasiones extremas hasta los maltratan y les faltan al respeto de manera airada, con actos y hasta de manera verbal. Y hay quien inclusive a golpes, hay quien llega a matar a sus padres, hay quien atenta directamente físicamente contra sus padres. Y esto definitivamente no es algo que sea agradable delante de los ojos de Dios, porque dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, y es el mandamiento que Dios utilizó cuando los fariseos diezmaban el eneldo y el comino, pero no hacían lo más relevante, que era honrar a sus padres, porque ellos decían, mira, te voy a pasar un tip para que no los honres. Si vienen tus papás y te dicen, oye, ayúdame en esto o ayúdame en esto otro, no tienes que honrarlos. Tú diles que ese tiempo que tú tenías, esas palabras correctas que tú tenías, pues se las has dado ya a Dios. Lalito, ya hijito, no te preocupes. Esas palabras, pues finalmente, en lugar de abrazarlas y tomarlas, las desechas y las desprecias. Son ingratos, esa es otra de las características, son ingratos, son personas malagradecidas, que no agradecen un favor porque sienten que cualquier persona que les hizo un favor tenía la obligación de hacerlo. Pues se trata de mí. ¿Cuál favor? ¿Por qué favor? O sea, no son agradecidas, piensan que son merecedores de todo lo que reciben. Por eso no agradecen. Si predican, porque predican, si cantan, porque cantan, si tocan, porque tocan, o sea, cualquier tipo de servicio, están con los niños, si están con los teens, o sea, en cualquier área de servicio sienten, bueno, pues yo tengo muchos años, yo soy esto, yo soy lo otro, y sacan sus credenciales. Entonces, eso, en lugar de valorar, los hacen ingratos, malagradecidos. No pueden agradecer los favores porque sienten que los merecen. Todo beneficio recibido de parte de Dios o de los hombres o de sus padres o de los siervos de la iglesia no tienen un valor, o sea, no doblegan su corazón para decir, Señor, gracias. Simplemente establecen todo aquello que no recibieron y no ven lo que sí recibieron. Y esto los hace, pues por supuesto, ingratos. Luego dice la lista, dice impíos, es decir, un impío es una persona malvada, es una persona que puede actuar con maldad en su corazón. Ese es un impío.
Es contrario a lo piadoso, contrario a vivir conforme a lo que está escrito, conforme a lo que estamos escuchando, conforme a lo que estamos aprendiendo. Regularmente una persona impía puede tardar semanas o meses, escúchame bien, en no tener un devocional. Porque esa impiedad, pues no necesito de Dios. Yo puedo levantarme, puedo irme a trabajar, puedo lavarme los dientes, puedo bañarme, puedo llevar mis cosas, me voy a trabajar, me voy a la escuela, me voy al servicio, me voy a lo que sea, pero no tienen su devocional, no tienen su tiempo con Dios, no se doblegan. Esa es la gente impía, ¿no? Por eso totalmente contrario a lo piadoso. No demuestran ninguna devoción a las cosas de Dios, ni a Dios mismo. Porque es muy difícil, yo veo muy difícil que alguna persona no pueda o no anhele que Dios le hable todos los días, o tú hablar con Dios todos los días, y que lo primero que le puedas decir a Dios es: Señor, esto se lo digo y se los digo delante de Dios, ten misericordia de mí. Son mis primeras palabras de cada mañana: ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir esto? No me des lo que merezco. No soy buen esposo, no soy buen pastor, no soy buen padre, no soy buen hermano, no soy bueno, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia. Ya luego de la misericordia le digo: ahora sí, derrama tu gracia en mi vida. Y la tercera: no permitas o ayúdame a vivir en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Esas tres cosas Dios las sabe todas las mañanas, antes de empezar mi devocional, antes de cualquier cosa, antes de saludar a mis hijos, a mi esposa, de hablar, tomar el teléfono, antes de cualquier cosa. Son las palabras que todavía, aún estando en mi cama, yo le comento a Dios, y ahí a veces me quedo en una reflexión de muchas cosas, y orando por mi familia, orando por mis hijos, orando por mi esposa, orando por la iglesia, orando por toda la gente y las que tienen necesidad, como es el caso de Carlitos Calva, o su familia, o Paquito, y que los tienes así pues presentes, ¿no? Y estás en eso. Y esto, te voy a decir una cosa: no me hace mejor que tú, ni me hace mejor que las personas que están caminando aquí en esta calle. No me hace mejor. Eso simple y sencillamente lo necesito hacer. Es una necesidad en la vida de un creyente verdadero, pero no porque uno sea verdadero, sino simplemente porque la verdad se presentó a uno, y por la gracia de Dios uno abrazó esa verdad. No sé cómo, como la canción, amanecí en el redil y no sé cómo. Pues estoy en un redil, tengo un pastor y le pertenezco, tengo un dueño. Es así de simple. El Evangelio, mis amados, no es tan complejo. Nosotros somos los complejos. Aquí está la primera lista. Yo te exhortaría a que le pusieras un puntito a las cosas, allí en tu Biblia, a las cosas que el Señor tiene que cambiar, o esas tendencias que tú tienes de acuerdo a estas cosas que tiene que cambiar, porque la lista sigue. Pero antes de pasar, ahí tómate el tiempo y ponle un puntito, para que esa sea tu motivo de oración y sea tu devocional, y el Señor siga perfeccionando la obra que ha iniciado en ti. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El versículo 3 sigue la lista, dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí, sin afecto natural, es decir, son insensibles,
El afecto natural es que dice que fueron entregados, así ya lo peor que te puede pasar es que seas, y lo puedes ver en Romanos 1, que seas entregado a una mente reprobada. Y esa mente reprobada inclusive va a permitir en tus propias concupiscencias que los hombres se entreguen con hombres y las mujeres se entreguen con mujeres. Es una ya degradación completa de tu corazón, de tu espíritu y tus pensamientos. Por eso no hay ese afecto natural ni por tus hermanos ni por el sexo opuesto. Está completamente, te vuelves insensible, ya no hay esa sensibilidad de parte de Dios. Tu corazón es duro, ese corazón es duro. No es capaz de tener sensaciones como el amor verdadero, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que es benigno, que etcétera. 1 Corintios 13, ahí lo puedes leer. No hay ternura, no hay compasión, no hay misericordia, no hay humildad, no hay mansedumbre, ni siquiera hay tristeza. Te vale todo esto. Entonces, mis amados, esto es una advertencia de Dios de que personas que tú conoces pueden actuar de esta manera. De tu familia celestial, de tus vecinos, de tu trabajo, de tu escuela, de tu perímetro. Sin afecto natural, implacables. Es decir, que no pueden ser aplacados o suavizados. Son personas que se violentan. No les puedes decir nada porque inmediatamente se violentan. Determinados a vivir lo incorrecto, a hacer las cosas que saben que no son agradables delante de Dios, pero en ese momento ni las piensan, porque la ira les doblega su pensamiento, su entendimiento, son sin razón y entonces se violentan. Se rebelan, por supuesto, ante la autoridad establecida por Dios o cualquier tipo de autoridad que Dios les haya establecido, se rebelan fácilmente ante esta autoridad, discuten y se justifican de manera violenta también y nunca se quedan callados porque no hay humildad, no hay absolutamente nada, mantienen su punto de vista de manera radical, son implacables, así. No hay nada que los vaya a hacer cambiar. Bueno, el Señor, por supuesto. Calumniadores. ¿Qué significa calumniadores? Que acusan a otros falsamente, que murmuran, que chismean, que manejan alguna mentira como si fuera verdad para ganar algún beneficio, manejan las circunstancias, manejan las cosas de tal manera que parezca la mera verdad, o sea, con cierto grado de hipocresía. Son crueles, intemperantes, son intemperantes, es decir, sin templanza, no hay dominio propio, sin control a sus pasiones, son pasiones desenfrenadas. No hay control, son libertinos, o sea, no están sujetos a la Escritura, ni a sus autoridades, ni a nadie que les diga que eso que están haciendo no es correcto. Son gobernados por sus pensamientos y sus razonamientos, son razonamientos que son bien humanos, son humanistas, no la libertad. ¿Qué libertad? La libertad que debemos de buscar es ser libres del pecado. Esa es la libertad, mis amados, que todos nosotros debemos de buscar. Ser libres del pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esa es la trayectoria del creyente. Pero si tú eres intemperante, pues vas a ser gobernado por tus pensamientos o tus razonamientos, que es lo que dice la Escritura, que justamente las armas de esa lucha son contra esos pensamientos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué?
para destrucción de fortalezas. Aquí en tus pensamientos, en tus razonamientos están las fortalezas, y por tus razonamientos actúas y hablas. Gobernados por sus pensamientos o razonamientos, y por supuesto nunca por la palabra de Dios. Aunque el Espíritu Santo les recuerde alguna palabra o sepan que son intemperantes. Crueles, es decir, no sienten compasión. No esperes que sean compasivos, no esperes compasión. No se van a sensibilizar al sufrimiento ajeno, les vale el sufrimiento ajeno, solamente con determinadas personas. Son fríos y son calculadores. Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que detestan o son enemigos de lo bueno, son enemigos de lo correcto, porque tienen un corazón determinado, escúchame bien, a salirse con la suya. Tienen un corazón determinado a salirse con la suya. Aunque sea una actitud incorrecta delante de los ojos de Dios, ellos mantienen su postura, pasen sobre quien tengan que pasar. Versículo 4. Ya vimos en el versículo 3, y ahí hay otras razones, otros rasgos de carácter. Entonces te invito a que igual pongas un puntito. Si en alguna de estas situaciones el Señor tiene que corregirte o tiene que cambiarte, porque viene otra lista. La lista es larguísima. 4 versículo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas personas son traidores, es decir, son traicioneros. Aparentan, mis amados, ser inofensivos, pero resultan dañinos, perjudiciales, que por su hipocresía se ganan la confianza de los demás. Pero son personas hipócritas, por eso son traidores. Jesús ya sabía que Judas era el traidor, pero los demás confiaban a ciegas, y era el tesorero de los diezmos y las ofrendas en los tiempos de Cristo. El Señor Jesús no puede ser burlado. Él ya sabía perfectamente bien que era el traidor, pero los demás sí se sorprendieron, y además, y como sabían que también su corazón es tan valiente como el nuestro, decían al Señor: ¿y seré yo? ¿Y seré yo? O sea, porque dudas, porque no eres perfecto. Pero el Señor lo señaló, y digo, solamente el Señor te puede dar discernimiento. Impetuosos, actúan de forma irreflexiva, es decir, sin pensar, de manera precipitada, son impetuosos. O sea, por eso ese ímpetu que está en su corazón lo quieren hacer a costa de lo que sea, y son irreflexivos, no piensan y se precipitan. Infatuados, es decir, presumidos, engreídos, les gusta la apariencia, les gusta lucir los bienes materiales o sus cosas. Y ahí, bueno, puedes poner otro puntito porque viene más la lista, ya nos vamos a ir más rápido. Versículo 5. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, es decir, aparentan o pretenden manifestarse como cristianos, y aparte hasta maduros, como sí conozco, sí sé, me congrego y tengo tanto tiempo. Cuidan su exterior, son personas que regularmente cuidan su exterior, su apariencia ante las personas, sus detalles, todo esto ante las personas, son muy cuidadosos, pero niegan la eficiencia de ella. Es decir, solo aparentan amar a Dios, pero en realidad no lo aman, porque la Biblia dice, dice la palabra, si me amas, ¿por qué dices que me amas y no haces lo que yo te digo?
Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces dicen y aparentan amar a Dios, pero no lo aman. Por dentro son otra cosa, no tienen ese amor a Dios, ni siquiera tienen esa revelación del Señor Jesucristo o del Señor nuestro Dios como parte de su pueblo, ¿verdad? Donde Dios se revela y se muestra. Dice la Biblia que a esto se evita. Apártate de ellos. No quiere decir que los confrontes, no quiere decir que te pongas a pelear con ellos, solamente evítalos. Déjalos. El Señor dice que los dejó a una mente reprobada, que los dejó a sus propias concupiscencias. Y luego ya aquí viene, ya se termina esta lista, así que si tienes algún puntito que poner, yo te invito a los que están allá en las redes sociales que los pongan, que los marquen, para que esto lo trates con el Señor, y el Señor sin duda te va a ayudar. Y luego aquí te habla de que estas personas de alguna manera tienen una influencia nociva en algunas mujeres, ¿verdad? La mujer dice, porque estos son los que se meten en las casas, puede ser en tu hogar y en el mío, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, estas mujercillas antes eran mujeres normales, pero que tienen oyendo y aprendiendo la palabra de Dios, pero nada más la oyen y no la ponen en práctica. No, nada más y por eso son chismosas, por eso son murmuradoras, por eso no quieren vivir la Escritura, nada más toman a la congregación o a la iglesia o las reuniones como una reunión social, pero no la toman con la devoción que deben de tomarla. Y estas personas tienen el arte justamente de cautivar a estas mujeres, porque son vulnerables. Y si tú ves las estadísticas en los de Pare de Sufrir, en su mayoría son mujeres, pero así muchísimas mujeres descuidadas por el Evangelio real, por la palabra de Dios real. Y acuérdate que ahí en Génesis Dios nos advierte que la mujer es vulnerable a ser engañada. Desde Génesis nos dice que es vulnerable a ser engañada. Y una de las maldiciones de la mujer, la primera es que iba a dar a luz con dolor. Y creo que todas las mujeres que han dado a luz pueden decir que sí duele, a menos que las hayan anestesiado, pero el dar a luz a toda mujer le va a doler, a menos que con la tecnología y la medicina del avance y el avance que tenemos hoy en día, pues de alguna forma, pues no, ahora sí que no tengan dolor, ¿no? Y la segunda maldición es que su deseo será para tu marido. O sea, la mujer por naturaleza, desde que fue engañada, desea gobernar a su marido, desea mandar en su hogar, desea tener un matriarcado, desea ser la guía de ese hogar, decir cómo van a ser las cosas. Pero ese deseo, dice la Biblia, no va a ser para ti, mujer, será para tu marido. A él le pertenece, él es la cabeza y Cristo la cabeza del varón. Así es el orden, y tenemos un Dios de orden. Entonces, estas personas, estas mujeres, lamentablemente, pues dices, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no llegan al conocimiento de la verdad? Porque no la practican, porque no obedecen esa verdad, porque ya no les incomoda la Escritura, porque no tienen sus devocionales, porque no tienen esa... Y porque no tienen esa situación que también es para ellas palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a morir por ti, mujer, no solamente por tu marido, sino por ti, mujer, vino a morir, de los cuales vino a salvar a los pecadores, perdón, de los cuales yo soy el primero. Tú también, mujer, eres la primera. No nada más es para los hombres. Esto es algo que es una exhortación precisamente para que para que tú como mujer nunca seas engañada. Te sujetes a tu marido y te sujetes a la Escritura y vivas las cosas que el Señor dice en su palabra. No es para que
también cuando oyes regularmente, muchas de estas mujeres, esa palabra se la aplican a la suegra, o se la aplican al marido, o se la aplican a X persona, y también digo, en algún momento dices, híjole, pero con un corazón sencillo y sincero, esto qué padre que lo hubiera escuchado fulano de tal, o que no vino mi marido y lo hubiera escuchado. Pero la palabra de Dios, como decía V, es para ti, es para mí. Nosotros somos los primeros que tenemos que exponernos a las palabras, a sus palabras. Y mujer, yo te recomiendo que, y varón más bien, que hagamos partícipes a nuestras mujeres del llamamiento santo que Dios nos ha dado, servidores de célula, servidores en la alabanza, servidores en Club Semilla, servidores en los adolescentes. Hagamos partícipes a nuestras mujeres a ese llamamiento santo. Dios, mis amados, ha llamado a ambos al ministerio. No es nada más, no es que tú tienes el llamado, yo no. Esa es una mentira. Porque tú eres el diseño de Dios para que seas la ayuda idónea de tu marido. No hay mejor ayuda idónea, no hay mayor influencia o influencia que puede tener sobre el varón que la mujer. Y luego aquí te menciona a un par de personajes, dice, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Aquí te pone un ejemplo de cuando el Señor le dijo a través de Moisés le dijo a Faraón que liberara a su pueblo para que le sirviera, y se había manifestado con maravillas, con señales, con prodigios. Ya vamos a terminar. Y bueno, ahí no sé si recuerden que él su vara la arrojó y se convirtió en serpiente. Y luego los magos, James y Jambres, imitadores, hicieron lo mismo y se resistieron al poder maravilloso de la palabra de Dios, que es: deja libre a mi pueblo. Era una instrucción radical, no era una petición, era una orden, y se resistieron. Como la palabra de Dios es una instrucción y es una orden para nuestra vida y para ordenar nuestras vidas. Y estos se resistieron a Moisés, y de la misma manera se resistieron a Dios, y también arrojaron sus varas, también se convirtieron como imitación en serpientes. Y bueno, lamentablemente, pues ahora sí que pues no hicieron lo que debían de haber hecho. Pero recordemos cómo el poder de Dios prevaleció. Y la serpiente, la vara de Moisés, que estaba convertida en serpiente, devoró a las otras dos. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, aquí te dice claramente que irán empeorando en su forma de pensar. Estas personas no se van a corregir. Jamás se van a corregir. Estas personas van a seguir con sus mismas artimañas, su misma maldad, sus mismas características. Pero finalmente nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de estar expuestos a una sana doctrina, hombres y mujeres de Dios. Y quiero pasar este versículo al 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Con esto quiero que finalicemos. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí dice el versículo 16, y con eso quiero que terminemos, porque yo creo que lo más importante ya lo vimos y puedes leerlo perfectamente bien en tu casa. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir,
esta inspiración de Dios significa, es un aliento divino, es el mismo aliento de Dios, el aliento que dice que sopló aliento de vida. Dios sopla aliento de vida para ti y para mí a través de su palabra. Está soplando aliento de vida cada vez que la escuchas, cada vez que la lees, cada vez que tienes un devocional, cada vez que oras, cada vez que te discipulas, cada vez que te conectas en la célula. Y es inspirada por Dios, es ese mismo, es Dios poniendo ese aliento de vida para tu vida, para hombres comunes y corrientes como nosotros. La Biblia convirtiéndose en un libro único, mis amados, y que se convierte en la palabra profética, porque se va a cumplir, la creamos o no la creamos, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y es útil, es decir, es indispensable, es provechosa, es beneficiosa, primeramente para enseñar. Lo primero que te enseña la palabra de Dios es tu condición separado de Dios. Es lo primero que te va a enseñar. Es la condición del hombre y la mujer separado de Dios, y al mismo tiempo tu necesidad de arrepentimiento, tu necesidad de venir a los pies de Cristo, tu necesidad de tener un corazón manso y humilde, de arrepentirte de tus pecados. Eso, mis amados, es lo que nos va a mostrar la Escritura siempre en primer lugar, y luego ya te va a enseñar lo que Dios quiere para tu vida. Pero lo primero que te enseña es tu condición sin Dios. Luego te va a redarguir, es decir, te va a mostrar aquellas cosas que estás haciendo, pensando o actuando o hablando que no son correctas delante de los ojos de Dios. Te corrige, vas en una dirección y te corrige a 180 grados el corazón sensible, el corazón obediente, el corazón manso y humilde, es un corazón corregible. Vas caminando así, pero alguien o alguna predicación o la misma Biblia te muestra que eso no es correcto delante de los ojos de Dios, o no es su voluntad, y caminas en sentido contrario. Entonces te enseña, te redarguye, te corrige y al final te instruye a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para vivir de forma correcta. Es decir, para que, escúchame bien, para que lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, facilite a que la gente conozca el Evangelio. Así de simple. Todo lo que tú hagas, mi amado y mi amada, al ser capacitados, al ser instruido, al ser preparado por el mismo Dios, tiene que girar en que todos esos actos, esos pensamientos, esas acciones, esa dirección es para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Y se refiere a tu tiempo, se refiere a tus recursos, se refiere a tu matrimonio, se refiere a tus hijos, se refiere a la instrucción, se refiere a tu devocional, se refiere a tu discipulado, todo esto está sumando para que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo no podemos conectarnos? ¿Cómo podemos pasar semanas o meses sin abrir la Escritura y conformarte en estar sentado en una silla sin ningún tipo de consideración de lo que Dios tiene para tu vida? Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, mi Dios, conscientes de que hay muchas cosas, Señor, de las que hoy oímos, que no son agradables delante de tus ojos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, delante de tu presencia, que tú nos ayudes a que sean eliminadas. Y que podamos atender, Señor, ese llamado santo. Podamos entender de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si esta es la actitud en tu corazón,
y quieres que el Señor siga perfeccionando la obra que ha iniciado en ti, y reconoces que hay algunas situaciones de las que acabamos de escuchar que están estorbando para que esto pueda ser una realidad en tu vida, ahí en donde te encuentras a través de las redes sociales, a través de la conexión virtual, yo te pido que te pongas de pie, y aquí también en el auditorio, si quieres ponerte de pie para que el Señor siga perfeccionando la obra y elimine todo aquello que esté estorbando. Yo estoy puesto de pie, por eso ya no me puedo poner de pie, pero yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas de pie. Si tú reconoces que necesitas esto de parte de Dios. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, así como estuvo Moisés delante de tu presencia, así como estuvo el apóstol Pablo, Señor, así como dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz para que no fueran reprendidas. Y ahorita, Señor, nosotros estamos delante de ti, Señor, que eres la luz, esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Y simplemente queremos decirte, mi Dios, que nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Como dice la Escritura, deja limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, porque tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. De esa manera, Señor, venimos rendidos delante de ti, sabiendo que mis caminos y mis pensamientos no son los tuyos, y que así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos, más altos que los que yo tengo, Señor, y los estimaba, los tenía en alta estima, Señor, pero vengo arrepentido o arrepentida delante de ti, suplicándote tu perdón, suplicándote, Señor, que con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz, me limpies de toda mi maldad y me limpies de todos mis pecados, Señor, y que pueda restablecer mi relación contigo y con mis seres amados, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cobijar la Escritura y que la Escritura nos cobije a nosotros, porque la necesitamos, Señor. Y queremos que tú sigas perfeccionando la obra que cuando te entregamos originalmente nuestra vida, tú la iniciaste. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros todos estos rasgos malignos de carácter, Señor. Quítanos el ser amadores de nosotros mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, Señor. Que no tengamos una apariencia de piedad, sino que realmente la piedad cohabite con nosotros por la obra preciosa de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.